Y como lo prometido es deuda, en el día de hoy vamos a estar realizando lo que le dije que le iba a realizar en esta parte a esta maceta. Esta es la maceta que hicimos en el video anterior. Hoy le vamos a dar la terminación, ya el toque final, la pintura y todo lo que le dije que íbamos a hacer en este video. Así que esta imagen que le voy a poner por aquí es lo que vamos a tratar de copiar, de hacer en esta parte. Vamos a transformar esto en esto. Así que, ¿te interesa? Pues vamos a verlo. Y esta vez la mezcla que vamos a hacer es 1 por 1, es decir, una medida de arena, una medida de cemento. Entonces, de una vez estaremos mojando la superficie en la que vamos a estar trabajando. ¿Por qué la mojamos? Para que la mezcla que vamos a poner ahora se adhiera a la mezcla anterior. Y de una vez, entonces lo que vamos a hacer es aplicar una capa fina, no una capa tan gruesa, solamente para poder trabajarla, esté fresca y esté reciente, para poder trabajar los bajos relieves. Ya verán de qué se trata. Y luego de haberla emparejado, lo que estaré haciendo con un pincel húmedo, voy a pasar por toda esta parte, esta superficie, para poder prepararla para el diseño. Bien, aquí estoy marcando la parte donde voy a hacer las flores y voy a diseñar el tallo y las hojas, porque aquí estaremos haciendo algo muy especial, que es el tallo quedará en bajo relieve y las hojas y las flores quedarán en alto relieve. Más adelante verán a qué me refiero. Lo que estoy haciendo en esta parte es calar con el cuchillo en el cemento fresco para hacer lo que se llama el bajo relieve. Con el pincel húmedo entonces voy limpiando y emparejando esa superficie. Y así continuaré haciendo todos los tallos que serán los que van en bajo relieve. Y aquí voy a estar aplicando un poco de mezcla sobre la marca que hice de la hoja. Voy a estar con el cuchillo, que va a ser mi herramienta hoy preferida para este trabajo. Voy a estar dando forma a la hoja. Y usando el cuchillo como si fuera un pincel, voy a estar aquí dibujando esta nervadura que tienen las hojas aquí en el centro y en la parte de los lados. Pero también voy a estar usando el pincel húmedo para ir emparejando, suavizando la superficie. Luego de pasar el cuchillo, entonces uso el pincel y esto va a hacer que quede todo parejito y que vaya tomando la forma que queremos. Y aquí estoy poniendo la mezcla para hacer la próxima hoja. Esta hoja va a ser igual que la primera, las hojas se hacen todas iguales, solo cambia la posición, pero la técnica es la misma. Así que lo voy a mostrar rápidamente. Y así debería de irnos quedando. Claro, vamos a ir retocándola a medida que avanzamos y vamos a continuar haciendo la hoja que faltan con la misma técnica, el mismo proceso. Y ya que tenemos las hojas hechas, ahora vamos a estar mojando esta parte para aplicar mezcla para hacer lo que es las flores. Las flores es la misma técnica, solamente cambian los diseños. Pero como quiera se lo voy a explicar para que tengan una mejor idea de cómo se hace. Después que hacemos la forma redonda así como de la mezcla, entonces con el cuchillo vamos a dibujar la flor a la manera que querramos. Es decir, en este caso yo quiero esta flor así sencilla, una forma simple con 4 pétalos.
pero si ustedes la quieren hacer de otra forma, también la pueden hacer. Y también podrían usar un molde y ponerlo encima y recortarlo. Yo en este caso lo voy a hacer con el cuchillo, lo voy a ir dibujando, como ven aquí que estoy haciendo. En el centro voy a hacer un círculo, el cual voy a estar retirando, que va a ser como la parte del centro de la flor, pero va a quedar en bajo relieve. La idea es una técnica que va a ser alto y bajo relieve. Ya verán en la pintura cómo lo vamos a resaltar bien chulo. Aquí estoy cortando una parte de la flor, la parte derecha, porque aquí voy a poner otra flor que se vea como montada encima de la otra. Ya verán de qué se trata, qué chulo nos va a quedar. Y ahora voy a estar poniendo otro poco de mezcla, porque aquí voy a hacer la próxima flor. Esta va a quedar como encima de la anterior. La idea es la misma. Voy ahora a hacer el diseño con el cuchillo para seguir el mismo proceso de la que hice primero, y ya verán lo chula que va a quedar. Aquí voy a estar haciendo otra, usando la misma técnica de las hojas y de las flores que hice anterior. Así que ya no le voy a explicar todo el proceso, porque todas las flores son iguales. Solamente cambia la posición y la forma. Y esa es la parte frontal. Y esa lateral, miren ya cómo lo he dejado. Ahora voy a trabajar en este otro lateral. Le voy a hacer lo mismo. Les quiero mostrar aquí cómo lo voy a hacer. Voy a mojar esta parte. Lo que voy a hacer es mojar bien y aplicar la mezcla, igual que hicimos la parte frontal. No le voy a aplicar mucho aquí, porque ya ustedes saben cómo se hace, que es la misma forma. Solamente aplico la mezcla y luego estoy pasando el pincel para emparejar. Así que vamos entonces a pasar a la parte de adentro, que es también una parte importante, que les voy a enseñar cómo se hace la corrección de algunas grietas que se han formado en la parte de adentro y la terminación también. Y en la parte de adentro lo que voy a estar haciendo es aplicando agua con el pincel, y con la mano voy a pasar la mezcla. Esta mezcla la aplico con mucha presión para que se penetre dentro de la grieta y así la selle y quede perfectamente. Luego con el pincel siempre voy pasando el pincel húmedo para dar la terminación. Eso lo voy a hacer por toda la parte interior para dar la terminación en la parte de adentro y que así me quede perfectamente. Esto se lo aconsejo para toda su maceta, porque le hace como un tipo de impermeabilizante. Y bien, mis queridos amigos, así va quedando hasta este momento. No voy a poder terminarlo hoy porque el video sería demasiado largo y no es lo que queremos. Por eso lo vamos a dejar hasta aquí y estaremos terminando en un último video que será muy pronto. Así que si no se han suscrito a este canal, háganlo. Este es el momento para que YouTube le avise cuando yo le haga un nuevo video. Así que estén atentos al canal. Saben que se les quiere mucho, que tengo muchos proyectos para compartir con todos ustedes. Así que manténganse por ahí y espero que les haya gustado y será hasta un próximo video.